minutos vamos a cambiar de tema para hablar ahora de una realidad que realmente debería y debe avergonzarnos, ¿no? Una vez más empezamos el año, imagínense ustedes, con varios casos de feminicidio. Solo en el 2023 hubo 153 casos reportados, 153, mientras que en los primeros días del 2024 se produjeron 5 asesinatos de mujeres a nivel nacional. Esto según las cifras del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e integrantes del grupo familiar del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Vamos a hablar sobre este tema con María Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está, María? Muy buenos días, bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días, Carlos, y buenos días con todo tu público que te sigue. Nos encontramos, María, en una espiral de muerte y violencia contra la mujer, sin saber cuándo esto se detendrá y sin un horizonte que nos permita ver un escenario donde ya no ocurran más muertes de mujeres. En realidad el problema del feminicidio, ¿no? O de los asesinatos a mujeres por su condición de tal, es algo que venimos arrastrando a lo largo de los años, ¿no? Que se hace visible con mayor intensidad a raíz justamente de las denuncias, de las marchas, ¿no? Incluso del proceso de iniciar a contar cuántos de estos crímenes teníamos anualmente de las colectivas y movimientos feministas. Yo recuerdo a las compañeras de Demus, incluso a inicios de los años 2000, contando con su dedito cada noticia que aparecía, siguiéndolo en los diarios, ¿no? No teníamos, digamos, una cuenta oficial, una data oficial desde el Estado. Después esto se mejora y te contamos hoy día, ¿no? Con un seguimiento que se hace desde el programa Aurora o desde la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, no podemos, ¿no? Como Estado, dedicarnos a contar muertas, ¿no? Porque todos los años estamos cerrando, llega diciembre y son 160, 170, 150 mujeres. Y detrás de cada una de estas mujeres estamos dejando también una estela de huérfanos, ¿no? Hay 4, 5, 2, 3 huérfanos en cada una de estas situaciones. Entonces, como Estado peruano, como Estado tiene obligaciones que responder. Y una de esas obligaciones es justamente el tema de quebrar la impunidad. En muchos de estos casos, antes, es cierto, no existía lo que se conoce como un tipo penal, una figura específica, un delito específico de feminicidio en el Código Penal. Y estos casos, muchos de estos casos, además escapaban de la justicia bajo la figura de la emoción violenta, la pasión, ¿no? El hombre decía, me negué, me cegué en ese momento y mataba a las mujeres, y eso más bien reducía su pena y los exculpaba. Desde el 2011 tenemos una figura específica, un delito específico de feminicidio que fue luego mejorado en el año 2012 hacia adelante, ¿no? Sin embargo, el problema está también en la aplicación. En la fase de investigación, en el momento en que se recogen las pruebas, se guarda la evidencia, ¿no? Y en el proceso de investigación y juzgamiento, a la hora de aplicar la ley, también tenemos que todavía en la cabeza de los juzgadores, de lo que decimos los operadores de justicia, todavía están los prejuicios que están presentes en la sociedad peruana, ¿no? Entonces, a pesar de que existe ya una directiva específica dentro del Poder Judicial, ¿no? De cómo juzgar con perspectiva de género. Es decir, María, los jueces son incapaces de darle sanciones ejemplares dentro de la normatividad, ¿no? A quienes cometen este tipo de delitos. Efectivamente, ¿no? Se buscan más bien condiciones que puedan ser atenuantes, ¿no? O en todo caso, de lo que viene ocurriendo es que en el caso del feminicidio en Perú, ¿no? El Poder Judicial, a través de un pleno de la jurisdiccional que se conoce, ¿no? Que es el acuerdo de todos los jueces supremos para discutir sobre un tema y sentar más o menos cuáles van a ser las líneas sobre las cuales se va a juzgar o cómo se van a juzgar ese tipo de delitos, hizo una restricción de la figura del feminicidio y consideró, por ejemplo, ¿no? Que el sujeto activo, o sea, el que mata, ¿no? El que asesina, solo sería un hombre.
¿no? Y entonces hizo una restricción de la figura que no está en la ley, cuando una mujer también puede matar a otra mujer por razones de género, por odio, por misoginia, en contextos de violencia, etcétera, ¿no? Y esa es una de las limitaciones que también hay, ¿no? En un primer momento también señaló que solo una mujer, lo que se conoce como cismujer o mujer, biológicamente, genéticamente entendida como mujer, podía ser la asesinada, excluyendo a la población trans, cuando hay transfeminicidios también, ¿no? Entonces ha restringido lo que no está en la ley penal y eso está trayendo también problemas. Y esto es una de las cosas que estamos enfrentando el día de hoy en el caso específico de Solciret Rodríguez, por ejemplo, ¿no? Correcto. Vamos a hablar sobre esos casos de manera específica, María, por favor, después de la pausa. Es terrible y preocupante lo que nos cuenta, pero es la realidad, ¿no? Y hay que asumirla, hay que ser consciente de ella para poder cambiarla. Le pido, María, por favor, que nos espere solo unos segundos. Vamos a escuchar a nuestros anunciantes y luego regresamos para continuar con este importante diálogo. Volvemos. 8 de la mañana con 50 minutos, estamos en Ampliación de Noticias, edición dominical. Los acompaña Carlos González. Conversamos con María Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sobre el feminicidio en el país y unas cifras de espanto realmente que tenemos en el Perú y que requieren sin duda alguna acciones inmediatas. Jenny, nos estaba usted comentando sobre el caso de Solciret Rodríguez, ¿no? Y la reducción de la pena de Kevin Villanueva. ¿Cuáles son los motivos que hay detrás de esta decisión del sistema judicial? ¿Y no cree usted que esto puede tener un impacto en la percepción de la justicia para las víctimas y sus familias? Totalmente, ¿no? Las situaciones de impunidad son justamente el mensaje más peligroso que se manda en la sociedad. Puedes matar, puedes tomar la vida de las mujeres, puedes violarla, que no va a haber ninguna consecuencia, ¿no? En ese sentido, es muy peligroso en general, como mecanismo de prevención general en la sociedad. Y en el caso específico, para los padres de Solciret, para sus hijos, ¿no? Que vienen caminando más de 4 años en la búsqueda de justicia, también, ¿no? Es una forma de revictimizarlos. En este caso, en lo que tiene que ver con la autora de feminicidio, lo que se ha hecho es se mantiene. Lo primero que quiero mencionar también es que quien lleva el caso son las compañeras de Flora Tristán, son las abogadas de Flora Tristán quienes han acompañado el caso desde el inicio, pero quienes conocemos también de la situación, podemos mencionar que en el caso de Andrea, la autora directa de ese delito, ella estaba siendo juzgada por el delito de feminicidio, ¿no? La acusación era por feminicidio y la sentencia es por homicidio, ¿no? Justamente al considerar que una mujer no puede tomar la vida de otra mujer por razones de odio, es lo que nos comentaba hace un momento, razones de Jenny, género. ¿Verdad? Y en el caso de Kevin, pareja de Andrea, cuñado de Solciret, lo que ha hecho la justicia es considerar que él no fue parte, digamos, del proceso de privación de la vida de Solciret, sino que más bien lo que hizo fue llegar después de que ella había sido asesinada y colaborar a través de los actos, ¿no? Que tienen que ver para ocultar la evidencia, que en este caso fueron unos actos sumamente crueles, que incluyeron el descuartizamiento de Solciret, ¿no? Lo que se hizo con sus restos, el ocultamiento, etcétera, sin tomar en consideración que en realidad hay una serie de evidencias que están en el proceso, ¿no? Como son las comunicaciones que se habían sostenido entre Kevin Villanueva y Andrea, ¿no? Estos dos autores, donde van organizando, planeando los hechos, ¿no? Entonces no solo fue partícipe del ocultamiento, sino también del delito de feminicidio. Y la sala ahora lo que ha hecho ha sido bajarle la pena, en realidad liberarlo del delito de feminicidio y solo sentenciarlo por lo que tiene que ver con obstrucción a la justicia, ¿no? Ocultamiento sí, y hay real otras personal. hay otras normas complementarias, Jenny, que también deberían cumplirse si es que realmente queremos accionar en contra de que continúen ocurriendo feminicidios en nuestro país. No, me refiero específicamente a este doble caso de feminicidio en Guayas, donde una adolescente en primera instancia, bueno, y luego sus hermanas son asesinadas, pero ingresan a un hotel, a un hostal, donde no les está permitido. Entonces acá se tiene que accionar también, ¿no?, la responsabilidad de, por ejemplo, las municipalidades para que puedan hacer cumplir las normas.
Así es, y ese no es el único caso. El caso de las hermanitas de Huacho no es el único caso. Hay muchos de los casos de feminicidio donde los hechos ocurren en un hostal y la víctima es una menor de edad. Entonces la pregunta que uno se hace ahí, ¿cómo ingresa una menor de edad, ¿no?, a un hostal o a un establecimiento de esta naturaleza? Entonces falta ahí también, ¿no?, de los aparatos de control y supervisión de los distintos entes del Estado, ¿no? Y lo otro que también hay que considerar, Carlos, es que nosotros vivimos en un país sumamente desigual. Entonces, lo que quiero decir es que tienes que atacar la desigualdad en general, en las distintas estructuras del Estado, ¿no? No podemos solo, como Estado o como sociedad, intervenir al final, cuando el crimen se produce. Y en realidad lo que facilita esto también es esa representación social, ¿no?, que nos subvalora como mujeres. Entonces, tienes desigualdades en el trabajo, tienes desigualdades en la política, tienes desigualdades en la economía, tienes desigualdades en lo laboral, tienes desigualdades en el uso del tiempo. En cada una de estos campos hay desigualdades estructurales. Y cuando tú miras las encuestas nacionales de representaciones sociales, la ENARES, que es una encuesta para ver cuáles son las percepciones, qué piensa en el país, ¿no?, vas a encontrar que más del 50% te dice que la mujer tiene que ser madre, esposa, etcétera, y después recién realizar sus sueños. Casi un 40% te dice la mujer que no te hace caso o la mujer que es infiel hay que castigarla, ¿no? O si la mujer tiene que estar disponible sexualmente siempre que la pareja quiera acceder a ella. Entonces, todas esas representaciones todavía están presentes en el país. Entonces, no solo hay que llegar al final de esto para sancionar el feminicidio, que también es importante cuando se produce, pero hay que atacar todo lo que está antes. Y ahí también el caso de la señora Claudia Sedano en Tumbes, ¿no?, porque es una vecina que interviene cuando escucha que a otra vecina la están agrediendo y luego ella termina enfrentando una situación de violencia de este agresor que casi le cuesta la vida, ¿no? Cuando una de las campañas que levantamos desde la sociedad civil y desde el Estado también ha sido siempre, señor, señora, no sea indiferente, ¿no? Si ves que están matando campesinos, si ves que están matando mujeres, intervenga, denuncie, no deja que le peguen, etcétera. Pero todo esto disuade porque luego interviene la vecina y no hay quien la proteja a ella. Precisamente sobre la prevención, Jenny, ¿qué estrategia necesita implementar el gobierno de una manera efectiva para evitar que ocurran más muertes si es que realmente quiere dar señales que está interesado en evitar la muerte de mujeres? Bueno, ahí también uno de los factores claves, por ejemplo, es la educación en igualdad. Sin embargo, nosotros estamos enfrentando retrocesos dentro de la currícula educativa. Cuando ya existe evidencia en el mundo, ¿no?, ya sea a través de los documentos producidos por UNESCO o UNICEF, en este caso del Sistema de Naciones Unidas, que nos dicen que mientras más temprano nos eduquemos en igualdad y en diversidad entre niños, niñas, ¿no es cierto?, vamos aprendiendo a reconocernos como iguales y yo no voy a tomar la vida del otro, ni el espacio de la otra, ni a suplantar su voz, ¿no? Entonces, eso es algo que deberíamos retomar como Estado. Sin embargo, hemos retrocedido. Lo otro, también tenemos lineamientos para prevención que existen desde el programa Aurora y que han sido aprobados para todo el Estado, pero no se implementan ni se asigna el presupuesto suficiente. Si uno mira el presupuesto del Ministerio de la Mujer, gran parte del presupuesto se lo come lo que ya es la atención posterior, los centros de emergencia, ¿no?, donde hay que atender a las víctimas, pero no lo preventivo que tiene que ver con esto, ¿no? Trabajar todo el tema de masculinidades, porque ese no es un problema solo de que a las mujeres nos matan, porque quienes nos están matando son principalmente varones y en el caso del Perú, además, son las parejas o exparejas o el entorno familiar, lo que se conoce como feminicidio íntimo, ¿no? Y también muchos de los casos de feminicidio que tienen además la denuncia o el aviso previo de que se ha producido la situación de violencia en el entorno familiar y la justicia no es capaz de o dicta la medida de protección y luego no se protege realmente y solo se queda en un papel, o muchos de los casos tienen atrás situaciones de personas desaparecidas. Entonces, el tema de la desaparición de las mujeres es crítico en el país y eso necesita de la intervención inmediata de la policía. Pero ¿qué encontramos? Que la policía no responde adecuadamente porque sus prejuicios le dicen, no, la chica se ha ido de parranda, no, se ha ido con otro hombre. Es más, en el caso de Sol Siret, la policía le responde a sus padres, ¿no?, que seguramente está cansada, agobiada por las hijas, etcétera, que se ha ido.
salido de casa, ¿no? Entonces, el prejuicio, eso es algo que tenemos que abordar, y en el caso de nuestra policía, podemos trabajarlo desde los centros de formación de la policía. No esperar que salgan, sino cuando están en la escuela, hay que agarrarlos ahí chiquitos. Ajá. Jenny, sin duda que hay mucho por hacer en este tema, y sobre todo hay un compromiso que se debería asumir y que le corresponde a todos, ¿no? A todos, para terminar con estas cifras de terror que tenemos en el país respecto a la muerte de mujeres. Jenny, para terminar, son 39 años que está cumpliendo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es el balance de la labor en el Perú y qué actividades tienen, por favor? Sí, Carlos, ayer, 20 de enero, nosotros hemos cumplido 39 años. La coordinadora nace en un acto, en una asamblea, en un pacto fundacional, digamos, entre las distintas organizaciones civiles, religiosas en ese momento, en la época del conflicto armado interno, ¿no? Con una apuesta de atender las desapariciones, las torturas, etcétera, y pensamos que eso era parte de lo que era nuestra función en ese momento y allí terminaría. Lamentablemente, digo yo, seguimos existiendo, son 39 años y quisiéramos no existir, porque estamos en esta sociedad en la medida que existen las violaciones y vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Y en este aniversario 39 lo nuestro es reiterar nuestro compromiso en la defensa y promoción de los derechos humanos de absolutamente todas las personas, y siempre recordar que en la sociedad, mientras no se garanticen los derechos de todas, de todos, de todes, tus derechos están en riesgo. Entonces tenemos que involucrarlos en cualquier derecho que esté siendo amenazado de un tercero. No esperes que sea el tuyo el que esté amenazado o tu colectividad. Basta que se viole un derecho para que los derechos de todos en la sociedad estén en riesgo. Correcto. María Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos acompañó en Ampliación de Noticias. Muchísimas gracias, Jenny, muy amable y muy buenos días.